Bienvenidos una vez más a su canal favorito, el epicentro de los chismecitos más jugosos, las novedades que incendian la red y, por supuesto, el universo fascinante del espectáculo turco. Especialmente nuestro adorado mundo turco. Hoy agárrense fuerte porque la exclusiva que les traemos es de esas que cimientan la historia del entretenimiento, una bomba de esas que hacen temblar los cimientos de la farándula y que, lo sabemos, les dejará con la boca abierta, el corazón palpitante y el dedo listo para compartir esta información con todos sus amigos. Si ustedes, al igual que nosotros, son adictos a las series turcas, si vibraron con cada capítulo de Senkalkam, si suspiraron con cada mirada cómplice, cada roce fugaz y cada escena de amor que parecía traspasar la pantalla entre Eda y Serkan, si se desvelaron esperando cada nuevo episodio, entonces este es su vídeo. Porque hoy, damas y caballeros, vamos a adentrarnos en la vida, en el presente y potencialmente en el futuro de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, esa pareja que nos conquistó no solo en la ficción, sino también en la realidad. Esa pareja que, aunque el destino, o las agendas, o las diferencias irreconciliables, o lo que sea que haya pasado, los haya separado románticamente, sigue siendo el foco de atención de los medios de comunicación, el objeto de estudio de los paparazzis y sobre todo el sueño dorado de millones de fans alrededor del globo. Hoy les vamos a revelar algo que, de confirmarse, cambiaría las reglas del juego, la narrativa de sus vidas y, por qué no decirlo, la historia de amor de toda una generación. Y ojo, no se trata de un simple rumor sacado de un foro de internet, no es una especulación basada en un like sospechoso en Instagram, tenemos una exclusiva confirmada. Bueno, semi-confirmada, digamos, lo suficientemente sólida para encender todas las alarmas. Pero antes de que sigamos desvelando los detalles de esta bomba atómica, queremos recordarles, a aquellos que aún no se han unido a nuestra familia de chismosos profesionales, que si les encanta el contenido de este canal, si aman el mundo del espectáculo turco tanto como nosotros y sabemos que si somos almas gemelas en esto, si quieren estar al día con todas las novedades, los escándalos más jugosos, los romances secretos, las rupturas inesperadas y las exclusivas que nadie más tiene. Entonces suscríbanse ya. No lo piensen más. Activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo, para que sean los primeros en enterarse de todo lo que pasa en el mundo del espectáculo turco y, por supuesto, dejen su like para que sepamos que les encanta lo que hacemos, que valoran nuestro trabajo de investigación y que, en definitiva, disfrutan de nuestros chismecitos tanto como nosotros disfrutamos contándoselos. Su apoyo es el combustible que alimenta nuestra pasión, la energía que nos impulsa a seguir investigando, indagando y rebuscando hasta encontrar la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad, o al menos, la versión más jugosa de la verdad. Ahora sí, sin más dilación, sin más rodeos, vamos al grano. Prepárense, respiren hondo, siéntense cómodamente y abróchense los cinturones, porque aquí viene la bomba. Hande Erçel podría estar embarazada. Sí, lo han escuchado bien. No están alucinando, no es un sueño, no es una broma de mal gusto. Una fuente súper confiable, una persona muy cercana a la actriz, alguien que conoce de primera mano los entresijos de su vida personal, nos ha confirmado, bajo juramento de confidencialidad y amenaza de revelar sus más oscuros secretos, es broma. Bueno, no del todo, que Hande Erçel estaría esperando un bebé. Un mini Erçel, un mini Bürsin, una fusión de belleza y talento, imagínense la criatura. Obviamente la pregunta del millón, la cuestión que les carcome por dentro, la duda que no les deja dormir por las noches es ¿de quién? ¿Quién es el afortunado, o desafortunado, dependiendo de cómo se mire, padre de esta criatura? Y aquí es donde la cosa se pone aún más interesante, más turbia, más digna de un guión de serie turca de esas que te enganchan desde el primer minuto. Porque aunque Hande está actualmente inmersa en una relación, al menos, públicamente, con el empresario Hakan Sabank, los rumores sobre una posible, secreta, clandestina, prohibida reconciliación con su examor, Kerem Bürsin, han estado circulando con fuerza, como un torbellino imparable, desde hace meses. Y esta noticia, señoras y señores, no hace más que avivar el fuego, echarle leña al incendio y convertir las especulaciones en una auténtica conflagración. Vamos a diseccionar este asunto con calma, como si estuviéramos analizando una escena clave de una serie de misterio. Primero, la fuente. Como les dije, no se trata de un simple chismorreo de peluquería, no es un comentario anónimo en un foro de fans, no es una teoría conspirativa elaborada por un adolescente aburrido. Se trata de una persona muy cercana a Hande Erçel, en que conoce sus rutinas, sus secretos, sus miedos y sus alegrías. Alguien que tiene acceso directo a la información y que, por lo tanto, su testimonio tiene un valor incalculable.
No podemos revelar su identidad por razones obvias, pero les aseguramos que su credibilidad es incuestionable. Segundo, el embarazo. Nuestra fuente nos informa, con un tono de voz casi susurrante, que Ande se encuentra en las primeras semanas de gestación, concretamente, en el primer trimestre. Esto explicaría por qué aún no ha hecho público el anuncio, ya que suele ser recomendable esperar a superar las primeras semanas, las más delicadas, antes de compartir la noticia con el mundo. Sin embargo, ya estaría tomando precauciones, cuidándose al máximo, evitando situaciones de riesgo y, en definitiva, protegiendo a su bebé como una leona protege a su cachorro. Tercero, y aquí es donde la trama se complica, donde los personajes se entrelazan y donde el drama alcanza su máxima expresión, la paternidad. Si bien Ande está en pareja con Hakan Sabank, la fuente nos asegura, con un guiño cómplice, que la actriz y Kerem han estado viéndose en secreto, a escondidas, bajo la luz de la luna, durante los últimos meses. De hecho, se han filtrado algunas fotos y vídeos en redes sociales que, aunque no son explícitos, no muestran besos apasionados ni abrazos furtivos, dejan entrever una posible cercanía, una conexión especial, una chispa que nunca se apagó del todo entre ellos. Son imágenes captadas al vuelo, momentos robados, encuentros casuales, o no tan casuales, que en manos de los fans más observadores, se han convertido en pruebas irrefutables de que algo, más allá de la amistad, está sucediendo entre Ande y Kerem. Ahora bien, seamos realistas, pongamos los pies en la tierra y no nos dejemos llevar por la euforia del momento. Nada de esto está confirmado al 100% por los protagonistas. Ni Ande ni Kerem han emitido declaraciones al respecto. No han publicado un comunicado oficial, no han subido una foto a Instagram anunciando la buena nueva, no han concedido una entrevista exclusiva a una revista del corazón. Sin embargo, la información que tenemos, la evidencia que hemos recopilado, los indicios que hemos analizado, son lo suficientemente sólidos, consistentes y creíbles como para considerarla una exclusiva de primer nivel, una noticia que merece ser contada y que, sin duda, dará que hablar durante mucho tiempo. Y además, si lo pensamos fríamente, si analizamos la situación con ojo crítico, hay varias pistas, pequeños detalles, gestos sutiles que podrían confirmar esta teoría, que podrían dar validez a nuestras sospechas y que podrían convertir este rumor en una realidad palpable. Por ejemplo, Ande ha estado mucho más reservada de lo habitual en las últimas semanas. Ha disminuido su actividad en redes sociales, no ha publicado tantas fotos como solía hacerlo, no ha compartido tantos momentos de su vida personal con sus seguidores. Y cuando lo hace elige ángulos y poses estratégicas que podrían, intencionadamente o no, ocultar su vientre. Además ha estado usando ropa más holgada, más cómoda, menos ajustada, como si quisiera disimular una incipiente barriguita. Y por si fuera poco, ha evitado eventos públicos, alfombras rojas, fiestas multitudinarias, como si no quisiera ser el centro de atención, como si prefiriera pasar desapercibida. ¿Coincidencia? Tal vez. ¿Casualidad? Puede ser. Pero también podría ser una señal, una pista, un indicio de que algo está cambiando en su vida, de que está atravesando una etapa diferente, de que está preparándose para un nuevo capítulo. Otro punto a considerar, otro factor a tener en cuenta, es la actitud de Kerem. Desde que terminó su relación con Ande, el actor no se ha mostrado públicamente con ninguna otra mujer. No se le ha visto en actitud cariñosa con nadie, no se le ha atribuido ningún romance fugaz, no se le ha fotografiado de la mano de otra persona. Ha estado enfocado en su trabajo, sí, ha participado en nuevos proyectos, ha viajado por el mundo, ha cumplido con sus compromisos profesionales. Pero también se le ha visto muy nostálgico, melancólico, pensativo en varias entrevistas. Incluso en algunas ocasiones, ha dejado entrever que aún siente algo por Ande, que su corazón no ha olvidado del todo a su exnovia, que guarda recuerdos bonitos de su relación y que no descarta una posible reconciliación en el futuro. ¿Será que Kerem sabía algo que nosotros no sabíamos? ¿Será que él y Ande han estado intentando retomar su relación en secreto, lejos de las miradas indiscretas, sin la presión de los medios de comunicación y sin la injerencia de terceros? ¿Será que el amor, como un ave fénix, ha renacido de sus cenizas y ha vuelto a encender la llama de la pasión entre ellos? Además, recordemos que la química entre Ande y Kerem era innegable. No era solo una cuestión de talento actoral, no era solo una cuestión de guión bien escrito, no era solo una cuestión de dirección impecable. Era algo más, algo intangible, algo que se sentía en el aire, algo que se transmitía a través de la pantalla.
Su relación fue intensa, apasionada, mediática y para muchos, un ejemplo de amor verdadero. Aunque terminaron por razones que solo ellos conocen, muchos fans seguían soñando con una reconciliación, seguían aferrándose a la esperanza de que volvieran a estar juntos, seguían creyendo en el poder del amor. Y ahora, con esta noticia del posible embarazo, esa esperanza se reaviva con fuerza, como un fuego que se creía apagado pero que, con un soplo de aire fresco, vuelve a arder con intensidad. Pero volvamos a la realidad, no nos dejemos llevar por la fantasía, no construyamos castillos en el aire. ¿Qué significaría todo esto si fuera cierto? ¿Qué implicaciones tendría este bombazo en la vida de Hande, en la vida de Kerem y en el mundo del espectáculo turco en general? En primer lugar, significaría que Hande y Kerem podrían volver a estar juntos. Que el amor que se tenían no se había apagado del todo, que habían superado sus diferencias, que habían aprendido de sus errores y que habían decidido darse una segunda oportunidad. Que a pesar de los obstáculos, de las críticas y de las dificultades, habían apostado por su amor y habían decidido construir un futuro juntos. En segundo lugar, significaría que tendríamos un mini Ercel o mini Bursin en camino. Un bebé que seguramente heredaría la belleza y el talento de sus padres. Un niño o niña que se convertiría en el centro de atención de los medios, en la estrella de las redes sociales y en el orgullo de sus progenitores. Y en tercer lugar, significaría que el mundo del espectáculo turco se revolucionaría por completo. Imagínense el revuelo mediático que causaría esta noticia. Las portadas de las revistas, los programas de televisión, los debates radiofónicos, las tendencias en redes sociales. Sería una locura. Los fans de Hande y Kerem celebrarían la noticia con euforia, los detractores criticarían la situación con dureza. Los medios de comunicación cubrirían el tema con todo lujo de detalles y los protagonistas tendrían que lidiar con la presión mediática y con las expectativas del público. Pero sobre todo significaría que el sueño de millones de fans se habría hecho realidad. El sueño de ver a Hande y Kerem juntos de nuevo formando una familia, compartiendo su vida y transmitiendo su amor a su hijo o hija. Ahora bien, no todo es color de rosa, no todo es miel sobre hojuelas. Si Hande está embarazada de Kerem y actualmente mantiene una relación con Hakan Sabank, la situación se complica, se torna delicada y se convierte en un auténtico drama turco. No sabemos cómo reaccionaría Hakan al enterarse de la noticia. No sabemos si se sentiría traicionado, engañado, humillado. Ni tampoco cómo afectaría esto a su relación con Hande. Podría ser que Hakan decidiera terminar la relación, romper el compromiso y alejarse de Hande para siempre. O tal vez que estuviera dispuesto a perdonar a Hande, a comprender sus motivos y a seguir adelante con la relación. Todo dependerá de cómo se tomen las cosas, de qué tan fuerte sea el amor que se tienen y de qué tan dispuesto esté Hakan a asumir la situación. Por otro lado, también hay que considerar la opinión pública. Los fans de Hande y Kerem, los famosos Anker, estarían eufóricos con la noticia. Celebrarían el embarazo como si fuera un triunfo personal, apoyarían a Hande y a Kerem incondicionalmente y defenderían su amor a capa y espada. Pero también habría quienes criticarían la situación, especialmente si Hande sigue con Hakan. La acusarían de infidelidad, de hipocresía, de falta de respeto y de jugar con los sentimientos de los demás. La presión mediática sería enorme y la actriz tendría que lidiar con todo tipo de comentarios y opiniones, tanto positivas como negativas. En resumen, la noticia del posible embarazo de Hande Ercel es una bomba de relojería que podría cambiarlo todo. Si bien no está confirmada al 100%, la información que tenemos es lo suficientemente sólida, consistente y creíble como para considerarla una exclusiva. Y si es cierto, significaría que Hande y Kerem podrían volver a estar juntos, que tendríamos un mini Ercel o mini Bursin en camino, y que el mundo del espectáculo turco se revolucionaría por completo. Pero mientras esperamos una confirmación oficial, podemos seguir especulando, analizando las pistas, interpretando las señales y soñando con un final feliz para esta historia de amor. Porque, seamos honestos, ¿a quién no le gustaría ver a Hande y Kerem juntos de nuevo? ¿A quién no le gustaría verlos formando una familia, criando a su hijo o hija con amor y compartiendo su felicidad con el mundo? Y hablando de opiniones, queremos saber la suya. Queremos conocer sus impresiones, sus teorías, sus predicciones. ¿Qué piensan ustedes de todo esto? ¿Creen que Hande está embarazada? ¿Creen que el bebé es de Kerem? ¿Creen que Hande y Kerem deberían volver a estar juntos? OCR
¿En que Ande debería seguir con Hakan y formar una familia con él? Dejen sus comentarios aquí abajo, queremos saber lo que piensan. Y no se olviden de darle like al vídeo si les gustó y de suscribirse al canal para no perderse ninguna de nuestras exclusivas. Bueno, mi gente guapa, eso es todo por hoy. Esperamos que les haya gustado este vídeo lleno de chismecitos, novedades y exclusivas del mundo del espectáculo turco. Recuerden que siempre estamos investigando, indagando y rebuscando hasta encontrar las noticias más jugosas, los secretos mejor guardados y los escándalos más sonados para ustedes. Así que no se pierdan nuestros próximos vídeos, porque les prometemos que estarán llenos de sorpresas. Para resumir, hoy les hemos traído una bomba, la posible noticia del embarazo de Hande Erçel. Les hemos contado todo lo que sabemos, les hemos dado todos los detalles, les hemos presentado todas las evidencias y les hemos dejado nuestra opinión. Ahora, la pelota está en su cancha. Queremos saber lo que piensan ustedes, queremos saber sus teorías, queremos saber sus predicciones y queremos saber cómo creen que terminará esta historia. Les agradecemos muchísimo por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo, su cariño y su fidelidad son lo que nos motiva a seguir adelante y a traerles contenido de calidad. Sin ustedes, nada de esto sería posible. Así que gracias, gracias, gracias. Y antes de despedirnos, queremos recordarles una vez más que nos dejen sus comentarios aquí abajo. Queremos saber lo que piensan de la noticia del posible embarazo de Hande Erçel, queremos saber sus opiniones sobre Hande y Kerem y queremos saber qué tipo de contenido les gustaría ver en nuestro canal. Su feedback es muy importante para nosotros, ya que nos ayuda a mejorar nuestro trabajo y a ofrecerles lo que realmente quieren ver. Por último, pero no menos importante, queremos pedirles que nos ayuden a crecer. Si les gustó este vídeo, si les pareció interesante, si les sacó una sonrisa, entonces denle like. Compártanlo con sus amigos, con sus familiares, con sus compañeros de trabajo, con todo el mundo. Y por supuesto suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Recuerden que cada like, cada comentario y cada suscripción nos ayudan a seguir adelante y a traerles lo mejor del mundo del espectáculo turco. Así que no lo duden más y únanse a nuestra comunidad. Los esperamos con los brazos abiertos. Hasta la próxima. Y recuerden, manténganse sintonizados porque la verdad siempre sale a la luz, y nosotros estaremos aquí para contársela.